competencia monopolística, en la cual la empresa tiene libertad para definir el precio al cual vender sus productos. Enfrenta una demanda no muy elástica al precio. Existe un cierto grado de diferenciación del producto. Entonces, en un monopolio, la empresa tiene esa facultad de definir el precio a la cual va a llegar su producto al mercado. Y existe un cierto grado de diferenciación del producto. Es posible que de repente, porque tiene mayor capacidad de capital, entonces el producto final sea un poco mejor terminado, de repente mejor presentado, de repente mejores términos, ¿no? Entonces un monopolio en el cual una sola empresa constituye la industria. Los compradores poseen información perfecta acerca de las características de su producto. Existen barreras que impiden la entrada de posibles competidores, barreras legales, barreras económicas, barreras tributarias, en fin, ¿no? Y el monopolista impone el precio. En el producto monopólico, entonces es una sola empresa el que trata de manejar el mercado, el que trata de copar el mercado, el que trata de ser exclusivo en el mercado. La ventaja es que los compradores saben perfectamente cuáles son las características del producto que van a comprar. Los monopolios tratan de quedarse solos en el mercado e influyen en las decisiones gubernamentales para que generen cierta reglamentación y generen barreras, ¿no? Pueden ser barreras del tipo legal, barreras del tipo económico, barreras del tipo aduanero, etcétera, etcétera. Pero la idea es que se queden en el mercado solos o al menos con un solo competidor, pero no más, ¿no? Y por eso, como manejan el mercado, entonces fácilmente pueden también manejar el precio del producto. Entonces ellos imponen el precio. En el cuadro presente tenemos la estructura del mercado, fijación del precio y nivel de producción en el monopolio, ¿no? Si nos fijamos en la diapositiva, vemos que hay un punto de equilibrio entre la demanda y el precio del mercado. Entonces este es el primer gráfico, el punto de equilibrio. Pero como los monopolios manejan la oferta, entonces pueden manejarte en el precio. Entonces hay un espacio que es la ganancia del monopolio. Entonces sabemos perfectamente que cuando la demanda baja, entonces el precio tiende a subir. ¿Qué cosa es un oligopolio? Cuando está conformado por un número pequeño, menor de 8 empresas, mutuamente interdependientes. Es decir, las decisiones de una empresa afectan las magnitudes de los beneficios económicos de las otras empresas. Entonces esos son oligopolios, que es la unión de empresas en un número menor de 8, pero que cada una de ellas están enlazadas, son interdependientes una del otro, de tal manera que si puede fallar alguna de ellas, entonces va a incidir en la magnitud de los beneficios económicos de las otras empresas. Por eso la idea es que en el oligopolio cada uno tenga bien definido y distribuido sus áreas, sus competencias, sus niveles de producción, para que no interfiera con los demás empresas que están produciendo los siguientes bienes. Entonces, elasticidad en el precio de la demanda. La relación del cambio en porcentaje en la cantidad demandada al cambio en porcentaje en el precio, ¿no? Entonces es una relación, es un ratio que hay que obtener. Dices cambio en el porcentaje en la cantidad demandada versus cambio en porcentaje en el precio, ¿no? Entonces, la demanda significa el sector que va a comprar.
Si yo soy un cliente que quiero comprar un producto, entonces estoy en el sector de la demanda. La oferta significa el producto que saca una empresa al mercado. Entonces está ofreciendo ese producto, está ofertando. Y el comprador es el que va a demandar, o sea, es la demanda del producto. Entonces, oferta y demanda. Entonces acá tenemos la cantidad demandada versus cambio en porcentaje en el precio. Entonces, igualmente, ¿no? La demanda, el precio, el punto de equilibrio, pero existe un N que va a ver la magnitud, o sea, el ratio entre el incremento de la demanda versus el incremento de los precios, ¿no? En una relación entre ellas. Lo que es igual a el incremento de la demanda por el precio dividido entre el incremento del precio por la demanda. Entonces se llama elasticidad de puntos. Elasticidad, precio de la demanda. Entonces tenemos dos factores acá, dos puntos de equilibrios. El factor 1, Q sub 1, en P sub 1, un punto de equilibrio. El factor Q sub 2, P sub 2, otro punto de equilibrio. Entonces, entre ellos hay una relación, ¿no? Entre los incrementos de la demanda con respecto al precio y luego una sumatoria de las demandas entre los precios, ¿no? Lo cual va a salir una relación de incrementos. Delta Q sobre delta P, ¿no? Entonces vamos a tener P sub 1 más P sub 2, Q sub 1 más Q sub 2, ¿no? Entonces esta relación, esta ecuación se transforma en esta nueva ecuación. Elasticidad de arco. Elasticidad, precio de la oferta. La relación del cambio en porcentaje en la cantidad ofrecida al cambio en porcentaje en el precio. Entonces, porcentaje de la cantidad ofrecida. O sea, estamos hablando de la oferta. Versus el porcentaje en el precio. Siguiente variable, la elasticidad ingreso de la demanda. Significa la relación al cambio en porcentaje en la cantidad demandada versus al cambio en porcentaje en el ingreso. Entonces, cuando estamos hablando de elasticidad en el precio de la oferta, entonces es la relación que existe en el porcentaje en la cantidad ofrecida versus porcentaje de precio. Cuando hablamos de elasticidad ingreso de la demanda, entonces estamos hablando porcentaje en la cantidad demandada versus porcentaje en el ingreso. ¿Bien? Entonces, las capas del entorno. Eso es para auscultar el panorama. Bien, entonces hay tres escenarios. El entorno general, constituido por las variables y agentes que poseen un carácter agregado. Bien, entonces, entorno general. Se refiere a las variables y agentes que poseen un carácter agregado. El entorno medio, constituido por la industria o industrias en los cuales opera el proyecto. Y el entorno próximo, constituido por todas las variables y agentes vinculadas estrechamente con el proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, el entorno próximo es lo que está ahí juntamente con el proyecto. El entorno medio, constituido por las industrias en las cuales opera el proyecto. Y el entorno general, variables y agentes que poseen un carácter agregado. Entonces, cada uno de los escenarios son cercanos, medianos y alejados, ¿no? Entonces, entorno próximo, entorno medio y entorno general. Entonces tenemos el diagrama circular a partir de un proyecto, que es la parte central, el núcleo del proyecto, ¿no? Entonces tenemos el entorno próximo. ¿Quiénes tenemos dentro del entorno próximo? A los proveedores, a los consumidores, a los competidores directos, a la tecnología. Entonces todo esto constituye el entorno próximo, o sea, lo que está directamente relacionado con la industria. Bien, luego tenemos el entorno medio, un poco alejados del proyecto, pero igualmente van a incidir. Por ejemplo,
competidores indirectos, el sistema financiero, la política sectorial. Entonces, de una manera o de otra, van a influir en el desarrollo de los proyectos. Y el entorno general, entonces, donde está el empleo, el gobierno, las variantes macroeconómicas, como la inflación, la educación, el PBI, todas estas cosas, ¿no? Entonces, esto es el entorno general. Todo este entorno general, entonces, es como una envolvente que va circundando la parte externa de los proyectos. Luego es el entorno medio y el entorno externo. Todo esto al final va a definir una viabilidad de los proyectos. ¿Cómo funciona el entorno? Complejidad. Depende del número de variables que lo constituyen y que efectivamente intervienen en el proyecto. Entonces, por eso que es complejo, porque hay un número n de variables que en algún momento van a intervenir dentro del proyecto. Entonces, por eso se llama complejo. Es dinámico, es decir, con qué rapidez cambian tanto las variables que lo componen como la relación entre ellas, volatilidad y estabilidad. Y turbulencia es la medida de aleatoriedad del estado entorno, el riesgo, la incertidumbre. Entonces son factores que van a influir en el entorno. Tiene la característica de ser complejo, porque hay un conjunto de variables que a veces no se pueden manejar. Es dinámico, porque tan pronto está bien como puede estar mal y está cambiando constantemente las nuevas condiciones. Por eso que todo empresario tiene que estar atento a lo que está ocurriendo, tanto en su entorno interno como en su entorno medio y en su entorno externo. Porque como es dinámico, puede que en algún momento esté en alza, en otro momento está en caída, entonces hay que ver cómo hacemos los temas de los refugios. Y la turbulencia, porque puede generar siempre riesgos e incertidumbres. Entonces, estas son las variables que se tienen que ir manejando para que los proyectos resulten siempre viables. Y que estar muy atentos a los cambios que puede haber por factores externos generalmente. Entonces, que van a derivar en riesgos y en incertidumbres. ¿Cómo hacer el análisis del entorno? Entonces, primero, elabore una lista de las variables y agentes relacionados con el proyecto. ¿Ya? Entonces, repito, elabore una lista de las variables y agentes relacionados con el proyecto. 2. Proyecte el valor de cada variable o la acción que tomará cada agente según el horizonte que se proponga. Para las variables es conveniente utilizar intervalos de variación en vez de valores puntuales. Siempre hay que manejar rangos. Nunca hay que especificar concretamente tal punto o tal variable. Siempre hay que manejar rangos. Eso es muy importante para tener claridad en la evaluación. Por eso dice, proyecte el valor de cada variable o la acción que tomará cada agente según el horizonte que se proponga. Para las variables es conveniente utilizar intervalos de variación en vez de valores puntuales. ¿Okay? Pero previamente a esto ya se ha elaborado una lista de las variables y agentes relacionados con el proyecto. Entonces, ¿cómo hacer el análisis del entorno? 3. Redacte proposiciones que describan escenarios más probables. O sea, analice el efecto de cada escenario sobre el proyecto. Entonces, hay que ver y graficar escenarios. ¿Cuáles serían los escenarios más probables? Y luego analice el efecto de cada escenario sobre el proyecto. Entonces, los escenarios generalmente se plantean en 3 aspectos. El escenario optimista, el escenario medio o más probable y el escenario pesimista. Entonces, con esas 3 variables se van articulando otras variables para luego tomar
una decisión que es la decisión más adecuada. Por eso dice, analice el efecto de cada escenario sobre el proyecto. ¿Cómo hacer el análisis del entorno? Entonces, 5. Luego, determine el nivel de favorabilidad del entorno, potenciales y restricciones. Y finalmente determine el nivel de turbulencia del mismo. Cuando hablamos del nivel de turbulencia, nos estamos refiriendo a los riesgos e incertidumbres que se manifiestan en los factores externos y que inciden en los mercados. Entonces, estas reacciones van a generar turbulencias, pero estas turbulencias se tienen que clasificar según niveles. Y cada nivel tiene una jerarquía y por lo tanto cada jerarquía obedece a un nivel de decisiones. Todo esto hay que analizarlo siempre teniendo en cuenta los 3 escenarios planteados. El optimista, el medio y el escenario pesimista. Exploración y estudio de factibilidad de un proyecto. Con la información del campo se conforma un archivo. ¿Ya? Entonces, los grupos o cuadrillas de exploraciones salen al área que van a evaluar geológicamente. Entonces, se va a obtener una información de campo. Esa información de campo se va a organizar en archivos. Luego, se realiza un análisis de las muestras para determinar la cantidad y calidad del mineral posible de extraer. Los primeros datos de campo perfectamente organizados en archivos. Segundo, las muestras de rocas y minerales obtenidas en el campo se envían al laboratorio perfectamente codificadas. El laboratorio nos va a devolver números. Esos números nos van a permitir a nosotros definir cantidades y calidades del producto mineral. Luego se realiza el estudio de la factibilidad del proyecto y se determinan las reservas, tonelajes y leyes. Entonces, esas son las campañas de campo. Se obtiene información y se obtienen las muestras. Estas muestras se van al laboratorio y regresan con un número. Esos números los procesamos y tenemos el dato final de las toneladas con tanto de ley y reservas con los datos ya transmitidos. Entonces tenemos reservas y las reservas se van a traducir en toneladas y leyes. ¿Vale? Entonces, proyectos. Fases de un proyecto. La preinversión, la inversión y la operación. Entonces, cuando hablamos de preinversión, estamos hablando de cateos, de prospección geológica. Entonces, esto es información preliminar. Luego tenemos estudio del perfil, exploración, ubicación de reservas. Hasta aquí ya tenemos reservas. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo de todos estos estudios? Dice, identificar la mayor gama de alternativas posibles de explotación y tratamiento. Entonces, cuando ya tenemos reservas, ya estamos pensando en cómo vamos a explotarlo y esa explotación, cómo le vamos a dar el valor agregado a ese producto. Valor agregado va a significar que vamos a trabajar en un proceso metalúrgico para mejorar esa calidad y pueda transformarse en un producto vendible, comercializable. Entonces, el riesgo aquí es muy alto. Hay incertidumbre sobre el tonelaje y leyes del mineral. Reinversión de utilidades, fondos a riesgo perdido. Entonces está clarísimo que en esta etapa preliminar se está aportando un capital y ese capital va a ser un capital de alto riesgo. Significa que es
posible que ese capital ya no retorne. Entonces los inversionistas ya saben esto y están tomando sus precauciones debidas. Por eso se llama fondos de alto riesgo o fondos a riesgo perdido. O sea, están ya trabajando con la probabilidad de que se pierdan los fondos en estas etapas de exploraciones, porque la incertidumbre de encontrar un yacimiento es bastante alto, porque recién se está haciendo las primeras evaluaciones. ¿Okay? Cuando pasamos a la siguiente etapa, entonces ya estamos en el estudio de prefactibilidad, empezamos a trabajar el planeamiento del minado y luego pasamos al estudio de factibilidad. Entonces, cuando estamos hablando de la prefactibilidad, identificar una o más alternativas viables. Y cuando hablamos ya de la factibilidad, entonces seleccionar la alternativa óptima. Entonces, en la etapa de factibilidad ya hemos tomado una decisión. Ya sabemos qué hacer y sabemos a dónde ir. Entonces, ya lo tenemos claro el proyecto, ¿no? Entonces, el riesgo es alto, hay incertidumbre sobre la calidad del mineral, costos operativos y de inversión. Entonces, capital de riesgo de los promotores o de préstamos a preinversión. Entonces, pero está bajando porque el anterior era riesgo muy alto. Acá ahora el riesgo es alto, ¿no? Entonces tenemos estas variables. Pero como ya estamos conociendo a nuestro yacimiento y estamos pensando continuar con los siguientes procesos, entonces avanzamos hacia el nivel de inversión. Inversión. Entonces ya tenemos el financiamiento, tenemos la ingeniería básica y de detalle, construcción e implementación, desarrollo mina. Entonces aquí el riesgo ya es limitado y aportes de capital y préstamos a largo plazo. ¿Por qué? Porque ya tenemos las bondades del yacimiento. Ya sabemos que ese yacimiento va a rendir una utilidad razonable de ganancias. Entonces ya no tenemos ninguna duda. Pasa a la siguiente etapa, la etapa de operación, o sea, la puesta en marcha. Aquí el riesgo es normal, préstamos bancarios a corto plazo. Entonces, todo este trabajo aquí, acá lo vamos a convertir en operación, o sea, empresas que ya inician su etapa de producción. Empezamos a producir y con esas ganancias y esas comercializaciones del producto, entonces empezamos a financiar nuestras operaciones y luego vamos haciendo un colchón para invertir en exploraciones, para que sigamos incorporando mayor cantidad de reservas hacia el inventario de la empresa y por lo tanto podamos conseguir mayor permanencia en el tiempo, porque ese es el objetivo, no morir en el intento, sino más bien seguir viviendo y ir avanzando de año en año. Y entre mayor programa de exploraciones se tenga, entonces hay la alta probabilidad de encontrar más yacimientos, entonces la empresa sigue viviendo y prolongando su vida, ¿no? Entonces tenemos las fases de un proyecto. El esfuerzo es preparar la estimación de costos y la calidad resultante de la estimación debe ser consistente con el tipo de decisión. En general, los costos estimados siempre se incrementan con cada sucesivo repaso y mejoramiento de los mismos. La calidad de la estimación de los costos es usualmente juzgada en función de la cantidad de contingencias. ¿Qué cosa es una contingencia? Provisiones específicas para elementos impredecibles del costo dentro del alcance del proyecto, dinero que probablemente será gastado, pero que no puede ser definido en gran detalle. Esos son los niveles de contingencias. Vamos a guardar para financiar lo que no está previsto o los problemas que pueden surgir en el desarrollo y ejecución
del proyecto. Entonces tenemos un dinero que probablemente se ha gastado, pero que es difícil definir el detalle a priori. Tenemos que esperar que ocurra el suceso para recién saber qué cosa es lo que tenemos que comprar o invertir o gastar. Es bien complicado anticiparse a un programa de desembolso de las contingencias. Simplemente ahí hay que tener el dinero para cuando se presente. Si es que se presenta, y si no se presenta, normal. Y cuando se presenten, entonces recién ahí sabremos en qué vamos a utilizar ese dinero. Pero es muy complicado hacerlo esto a priori, o sea, antes de que comiencen los eventos, porque no se va a saber cuál es la magnitud de esos eventos. El grado de precisión en las estimaciones de costo. El tipo de estimación, según orden de magnitud, preliminar, definitivo, a detalle. Porcentaje en la precisión. Si es el orden de magnitud es de menos 30 a más 50. Si es un preliminar es de menos 15 a 30. Si es un definitivo de menos 5 a 15. Y si es detalle, menos 2 a 10. Estos son los niveles de precisión, ¿no?, en el tipo de estimación. Igualmente tenemos el tiempo requerido no acumulado. Entonces, en el orden de magnitud, de 1 a 7 días, en el preliminar de 1 semana a 2 meses, definitivo de 3 a 12 meses y el detalle de 2 a 9 meses. Tenemos un porcentaje de contingencias y un porcentaje de producción, gasto capital en el tiempo. Entonces, cuando es la estimación al detalle, vamos a tener mayor porcentaje de gasto de capital en el tiempo. Entonces, estas son las estimaciones según magnitudes. Desarrollo de proyectos. Ingeniería y Procuraduría, EP. Incluye el desarrollo de la ingeniería del proyecto y la compra de los materiales, equipos e insumos, puestos en destino para la construcción y operación de las instalaciones. Entonces ya hemos pasado todas las etapas, ahora que estamos construyendo. Para construir, entonces hemos hecho la ingeniería básica y la ingeniería de detalle. Entonces ya estamos comprando los materiales, los equipos, los insumos y puestos en el destino para la construcción y operación de las instalaciones. Luego tenemos la ingeniería, la procuraduría y construcción. Adicionalmente consideramos los ítems expuestos en el EP. Se incluye la construcción de las instalaciones, planta e infraestructura para el inicio de las operaciones. Luego tenemos la ingeniería, la procuraduría, la construcción y dirección. Entonces, el desarrollo de un proyecto de esta naturaleza también es conocida como llave en mano. La empresa contratista se encarga de cubrir todos los aspectos y entregar el proyecto operativamente. Entonces vamos viendo cómo paulatinamente se van incorporando los factores para organizar en mejores condiciones la ejecución de un proyecto. Entonces, ingeniería y procuraduría. A esto le vamos a agregar después la construcción y a esto le vamos a agregar después la dirección. En la mayoría de los casos se está estilando ahora hacer los contratos que se denominan llave en mano. Es decir, la empresa contratista se va a encargar y bajo su responsabilidad va a ejecutar el proyecto. Y una vez concluido, lo va a entregar a la empresa. Y previamente a esto ya se pactaron las condiciones, sobre todo condiciones económicas. Pero el contratista va a colocar todos sus activos y su capital. Y cuando ya culmina y entrega la obra, entonces ahí recién van a liquidar para que se le pueda abonar al contratista toda la parte económica más su utilidad. A eso se denomina llave en mano. Y ahora se está estilando de esa manera para que
la administración ya no tenga que estar ocupándose de las cosas. Selección de empresas. Las empresas se van a seleccionar de acuerdo a la experiencia, de acuerdo al personal que está asignado, de acuerdo a los equipos comprometidos y según un organigrama. Entonces, la experiencia, ¿qué dice? No solamente cuenta la experiencia de la empresa, también debemos considerar la experiencia de los profesionales involucrados en el proyecto. ¿Ya? Entonces, cuando queremos calificar a una empresa, tenemos que ver dos rubros dentro del término experiencia. Tengo que calificar a la empresa durante cuánto tiempo está vigente esta empresa, qué tipos de obras ha construido y vamos midiendo su nivel de conocimiento, es decir, su nivel de experiencia. Paralelo a esa evaluación, vamos también evaluando su plana de profesionales que conforman esa empresa para ver cuál es su camino desde que ingresaron a esa empresa o desde mucho antes o desde que egresaron de las universidades y que empezaron a prestar sus servicios profesionales. Entonces hay que ir evaluando también los niveles de experiencia de los profesionales. El personal asignado al proyecto hay que evaluar el tiempo de dedicación que le van a dar cada uno de ellos a ese proyecto, porque hay los ingenieros consultores y los ingenieros o profesionales residentes. Entonces, esos profesionales residentes de obra, ellos son los que van a controlar día a día y metro a metro los avances de las construcciones que se van a llevar a cabo. Entonces necesitamos saber qué tiempo le van a dedicar al trabajo en sí, porque se supone que si son residentes tienen que dedicarle el 100% de su tiempo a esa obra. Cuando hablamos de equipos comprometidos, deben garantizar la continuidad de los trabajos y debemos considerar la antigüedad y el nivel de mantenimiento. Las empresas, aparte de traer su personal, van a traer también sus máquinas y equipos. Entonces debemos evaluar año de fabricación, horas máquina trabajados en el tiempo. Hasta ese momento debemos también evaluar los niveles de mantenimiento y todos esos aspectos hay que ver, porque no vaya a ser que las máquinas ya estén totalmente desfasadas o deterioradas y van a incidir en contra del proyecto, ¿no? Un organigrama que hay que respetar. El personal debe estar distribuido de una manera funcional, donde debe figurar el coordinador del proyecto. Entonces, ¿cómo están distribuidos los trabajos? Está por secciones, por áreas, por piso, por niveles de responsabilidades, en fin, ¿no? Y cada uno de ellos tiene que tener las jerarquías respectivas. Entonces, todas esas cosas hay que plasmarlas en un organigrama y que esté a la vista de toda persona que pueda visitar esas oficinas para que se dé cuenta claramente de quiénes son los que están en los mandos políticos, quiénes están en los mandos gerenciales, quiénes están en los mandos ejecutivos, quiénes son los que están en el mando operativo. Entonces, todo esto hay que organizarlo en un organigrama. Cuando digo cargos políticos, significa que son los entes encargados de direccionar la política empresarial, ¿no? Y generalmente ellos son los gerentes o los accionistas o miembros del directorio que son de la alta jerarquía empresarial. Entonces, para seleccionar las empresas tenemos documentación. La información a proporcionar y a recibir debe estar claramente especificada. Los documentos base para una invitación a postores debe contener lo siguiente: política de la empresa, visión, misión, objetivos; política en seguridad, medio ambiente y calidad; alcance del trabajo a desarrollar; especificaciones técnicas del producto a ofertar; obligaciones y deberes, o sea, empresa y postor; un modelo de contrato; modelos de presupuestos; modelos de tablas de información; información de los equipos; información de los materiales; otros. Obligatoriamente el organigrama para conocer
cuáles son los niveles de jerarquía dentro de la empresa. ¿Quién es el que organiza? ¿Quién es el que ejecuta? ¿Y quién va a ser el que opera? Entonces cada uno de esos bien definido y claro. Cronograma de ejecución detallada, ¿no? Entonces calendarizado y si es posible presupuestado. Eso se llama cronograma de ejecución detallada. Entonces tales actividades se va a iniciar tal día y va a terminar tal día. Y se va a asignar tanto de recurso económico. Y lo va a hacer con tanto personal, con tal máquina, en fin, ¿no? Entonces, el listado de las actividades, cada uno de esos con un cronograma bien claro, bien definido. La distribución del riesgo y la responsabilidad asumida entre el dueño y el contratista. Entonces tenemos riesgo por parte del cliente, riesgo del contratista, responsabilidad y costo del contrato. Entonces tenemos administración y ejecución por parte del cliente, administración delegada, contrato, serie de precios unitarios. Entonces son diferentes formas de hacer contratos. Uno, bueno, no hace contratos, simplemente lo va a hacer por administración directa. O va a delegar a alguien, pero siempre va a estar supervisando. Contrato sobre los precios unitarios. Contrato a suma alzada, que es lo que hemos visto hace un momento. Contrato llave en mano y el leasing operativo. Entonces son diversas fases de los contratos que se pueden realizar y es perfectamente legal. Las etapas de un proyecto, ahí estamos, ¿no? Se define una necesidad, o sea, ampliación de la planta de procesamiento. Definición de los detalles de la solución, planos de construcción, definición de detalle de los presupuestos, realización de las compras mayores, definición de las modalidades contractuales para la administración del proyecto, licitación de las obras según corresponda. ¿Okay? Entonces, cuando se define una necesidad, ejemplo, ampliación de la planta de procesamiento, entonces, ¿qué estamos haciendo? Una definición conceptual de la solución. Tamaño de la planta a 130 toneladas día. O sea, alternativas tecnológicas, layout de la planta. Luego vamos a pasar a la etapa de la gestión del proyecto. Definición básica de la solución, definición de costos operacionales, definición de costos de inversión y definición de la línea del proceso. Entonces está acá en la etapa de gestión del proyecto. Luego viene etapa de administración del proyecto. Entonces estamos acá en ejecución de la solución, movimiento de la tierra, entrega del terreno e inicio de obras. Para el inicio de las obras, entonces debes conocer los planos de construcción, definición en detalle de los presupuestos, realización de las compras mayores, definición de las modalidades contractuales para la administración del proyecto, licitación de las obras según corresponda. ¿No? Todo eso nos va a dar la etapa de administración del proyecto, que va a ser entrega de solución, entrega de la planta operativa a 130. Por eso, y tenemos aquí también la puesta en marcha de la solución. Marcha blanca, solución de problemas operacionales puesto a punto. Entonces aquí ya, en este nivel, ya estamos listos para empezar a producir, a operar. Entonces son las etapas de un proyecto.